Gracias. Jorge Meléndez, ya les ganaste, ya tienes ahí la palomita y van a llegar los demás compañeros. Gracias, Marta Olivia. Te mando un abrazo y sé de tu incursión en la Fiscalía del Derecho a los Periodistas y la Expresión y cómo te trataron mal. Algo terriblemente común en esas fiscalías, igual que en el mecanismo de protección a periodistas, donde no dan una, y por más que se diga que vamos avanzando en ese tipo de cuestiones, al contrario, están estancadísimos muchos problemas, y el tuyo, del que estaremos muy atentos, nos preocupa mucho porque, pues ya sabes que tu estado Tamaulipas, algunos le dicen Mataulipas, que matan a mucha gente, y más con ese señor cabeza de vaca que es totalmente impresentable, que por fortuna no tuvo fuero para llegar al poder legislativo. Gracias, Jorge. Gracias. Y bueno, un poco para el contexto y en lo que se incorporan los compañeros, pues sí, ahí yo acudí a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, así se llama, la FEADLE, hace un año en agosto del 2023. Y bueno, solamente me tomaron los datos en esa ocasión, me hicieron una visita a una MP federal, en Tamaulipas, y después se desaparecieron. Y ¿cómo me entero que ya están? Pues porque de pronto ya aparecen una dictaminación, una no ejercicio de la acción penal, y es lo que estoy en estos momentos reclamando porque no me notificaron. Se les extravió mi correo, por decirlo menos, de abril hasta agosto. Entonces, bueno, y yo lo que olvidé decirle al presidente en la mañanera es, si nosotros que tenemos un micrófono y estamos en los medios, nos pasa así, yo no quiero pensar qué le pasa a toda la gente que va a poner una denuncia. Pero nos dicen aquí que ya están listos, Daniela, Salvador Frausto y Daniela Pastrana. Salvador, te saludo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta, Jorge, Daniela, un gran gusto, una disculpa. Apenas me desocupé de una entrevista. No te preocupes. Dani Pastrana, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Salvador? Hola, Marta Olivia. Hola, Jorge. Yo también me disculpo, pero estoy justo saliendo de un tema médico y ya ven que luego estos se alargan. Siempre ocurre, ¿no? Con estos asuntos que se van alargando. Pero bueno, ya estamos. En Dinamarca, ¿no? Sí, bueno, un poquito, no sé cómo sea Dinamarca, la verdad. Entonces, es un poco difícil tener la apreciación, pero sí, yo creo que ha habido cambios importantes, pero no no, por supuesto estamos todavía muy lejos de lo que tendría que ser el ideal. Creo que el desastre que había era enorme y que sigue siendo un poco complejo el sistema de salud. Pero bueno, también es cierto que hay cosas que se han ido modificando en términos, por ejemplo, de número de doctores o más. También hay hospitales que están remodelando, que eso es parte de lo que está ahorita ocurriendo, ¿no? Estoy acompañando a una persona que le dieron cita en un hospital privado que tiene convenio, ¿no? Porque se están remodelando el hospital y entonces están trasladándolos a algunos hospitales privados que tienen un convenio. Entonces ahí van, pero pues todavía yo sí creo que todavía nos falta muchísimo para tener el sistema ideal. Pero bueno, acá estamos. Claro, Dani, no sé si podrías desconectarte y volver a entrar porque se oye muchísimo ruido. Pues se oye muchísimo. A lo mejor nada más es cuando, si te desconectas y vuelves a entrar para que podamos tener una mejor comunicación. Vamos a ver un video que tiene preparada aquí nuestra producción de Gerardo Fernández Noroña, y para que abramos este tema,
Gerardo Fernández Noroña dice que 85 senadores son mayoría calificada. Adelante, profesor. Es tiempo del Poder Legislativo, es tiempo de la Cámara de Senadores, tenemos la mayoría calificada, 85 senadores son la mayoría calificada, 86 son 67.18, pasa por encima del requisito constitucional y una vez aprobada por la Cámara de Senadores será enviada a los congresos de los estados para culminar con el procedimiento que marca el constituyente permanente. Es la discusión a la reforma al Poder Judicial en el Senado. Entonces ya no entendí, Salvador, 85 son mayoría, ¿no eran 86? Estás muteado, tu micro, ahí está. Estaba revisando en la calculadora cuánto da, por si siempre estábamos equivocados, pero no, efectivamente, 85 da poquito abajo de 66.6, ¿no? Deben ser 2/3 más 1. Entonces, efectivamente, se necesitan 86 senadores para poder pasar una reforma constitucional y esa declaración de Noroña, que ya la habían hecho algunos otros legisladores, me parece que exhiben un nerviosismo que no tenían en cuanto salió en días pasados la reforma judicial. Yo creo que nos estamos enfrentando a un escenario en el cual Morena va a jugar y sus aliados van a jugar con todo para tratar de pasar la reforma como está actualmente, pero si efectivamente ninguno de los 43 legisladores de oposición se mueve hacia el bando obradorista a apoyar la reforma judicial, me parece que la van a tener que retirar para negociar. Es decir, ya se abren dos escenarios, uno en el cual se la jugarían con mucha fuerza apostando a convencer a uno o a algunos legisladores de apoyar la reforma, o que faltara uno. Con que faltara un senador de oposición también dan los números para que queden 2/3 más 1 y pueda pasar la reforma. Esta reforma ya pasó en la Cámara de Diputados. Si pasa la de senadores, después Morena y sus aliados tienen al menos 18 estados con mayoría calificada, así que también seguiría esa ruta, pero este juego con el número del 85, 86 me llama la atención y pienso que ya se abre el escenario de buscar una reforma negociada en caso de que no pase, pero lo pienso eso como un segundo acto, es decir, me parece que Morena sí se va a jugar el todo por el todo para tratar de pasar la reforma en los términos actuales, Marta. Sí, a ver, vamos a ver si Dani todavía no regresa. Tenemos, es que ahora la discusión es 85-86. Vamos a ver otra participación. Bueno, pero eso ya lo había hecho Adán Augusto, una serie de cuentas ahí, no sé si muy tabasqueñas, pero yo creo que ni Adán Augusto ni ahora Fernández Noroña tienen la razón. Y hoy leí a Óscar Cedillo en Milenio, que dice que el 86 puede ser el voto de un veracruzano, Yunes Márquez, que está imputado de una serie de delitos, el hijo y el otro hijo y demás, y que ese puede ser el número 86. Y curiosamente se habla de 43 senadores, y hay que recordar que lo de los 43 de Ayotzinapa no se resolvió. Así es, así 85-86. Dani, estábamos en esta polémica porque Gerardo Fernández Noroña acaba de decir que 85 ya son mayoría. Salvador Frausto comentaba que esto es muestra del nerviosismo y a mí me parece que muy evidente de que no tienen no convencieron al otro senador. Vamos a ver esto. Y ha dicho Velasco que sí.
Sí, ¿ya me escuchan bien? Sí, mucho mejor. Ah, sí, ya me estoy moviendo además. Mira, yo sí, creo que eso es una no muy buena señal. El tema de que digan que son 85 y esto que estén con que más, menos que como en la primaria, que es una de las cosas que han estado diciendo, que el punto 5 y eso es una señal de que pues están teniendo complicaciones para tener ese voto extra que les falta y que eso, pues de eso dependerá mucho. También, mira, yo estuve ayer en la sesión del Senado y veía, sí, a algunos senadores como ya tomándolo como un tema cuasi personal, o sea, como también creyendo que si pasa esta reforma se va a resolver, o más bien a acabar con la democracia y a acabar con el sistema institucional del país, o sea, como ya muy embebidos en esa narrativa los propios senadores de la oposición, y creo yo que en todo caso la vara o el tipo de negociaciones que solo ellos deben saber que están teniendo, pues la van a poner alta. O sea, creo que eh, sí es una señal de que no están teniendo los votos que decían y que pues la discusión va a ser muy, muy dura y muy fuerte y que va a estar en estos momentos debe estar muy, muy alta, o sea, muy, muy fuerte el nivel de negociaciones que deben estar teniendo los operadores políticos de Morena. Bien, no sé si Jorge Meléndez deseas agregar algo al respecto o pasamos al otro tema. Sí, varias cosas. Primero, eso de que 85 es tanto, más tantos, ya lo dijo Daniela, pero yo insisto, hay que, así como hablaba Jacaranda Correa, que hay que tener seriedad en el caso de la Cuauhtémoc, aquí también. Yo creo que hay que tener mucha seriedad, se consiga o no se consiga el voto. Incluso hoy escribe Carlos Pusch que esto puede permitir tener una oposición real, porque la oposición no existe, si en realidad se mantienen los 43 senadores de muy diversos partidos en contra de esto. Yo dudo que sea así porque en estos juegos y rejuegos siempre hay alguien que dice, bueno, pues sí, yo cedo mi voto, no importa lo que pase, siendo que yo voy a sacar tales o cuales beneficios. Y finalmente quisiera decir que hay hoy, Federico Arriola saca un X que envió el abogado Javier Quijano, en donde dice que la reforma judicial no debe de hacerse rápidamente como está planteada, sino que debe de hacerse de otra manera. Bueno, ya hasta la señora Norma Piña lanzó ahí una serie de ideas para, entre ellas, supuestamente sanear el Poder Judicial, que todo mundo, hasta ellos mismos, dicen que es de una corrupción absoluta. Y yo tengo un caso de una persona que tiene como 20 meses con un asunto y lo pasan del Tribunal 1 al Tribunal 2, al Tribunal 3. Es decir, aquello es el juego no de la silla, sino el juego de los locos y no te resuelven los problemas. Y ha dicho hasta Norma Piña que van a abocarse a resolver los problemas que tienen pendientes, que son millones de problemas. Yo creo que debería de hacerse esto no con la premura que quiere Morena, sino con más tranquilidad para hacer una reforma judicial de fondo, con muchos candados para estos juzgadores que se la pasan postergando cosas
o siguen defendiendo al señor Ricardo Salinas Pliego, como lo hemos visto desde hace tiempo. Así es, dentro de este posicionamiento, hizo un posicionamiento y una propuesta la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, donde reconoce que hay 16,000 personas que son familiares y entraron al Poder Judicial por recomendación y demás, 16,000. Esta propuesta que dio a conocer ayer Salvador Frausto, como que se tardó un poquito, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es decir, al cuarto para las 12 hacen una propuesta de reforma constitucional alterna. Y bueno, pues me parece que también hay mucha preocupación y desesperación por el lado de la ministra Norma Piña y de los ministros que apoyan detener la reforma obradorista al Poder Judicial. Solo para dejar como muy puntual los números, el 85 es el 66.4%, es decir, no es un 2/3 de los senadores. 86 ya son 67.1, rebasa por poquito los 2/3, y la cifra mágica para la oposición son 43 senadores, porque eso es justamente 33.5, es decir, un tercio copeteadito para pasar la reforma, para detener la reforma constitucional. Entonces, sí, ese debate me parece que solo para dejarlo como claro en números, está como muy claro. Me parece que las matemáticas son claras en ese sentido, a menos de que la interpretación de las 2/3 partes, subirle a 66.4, subirlo a 66.6, ¿no? Un maestro barco en mi universidad, debo confesar que había maestros barcos que a lo mejor me podían subir hasta 7 con esa calificación, pero las matemáticas no dan, ¿no? Efectivamente, yo pienso que esta reforma judicial trae muy interesantes beneficios. A mí me parece que el tema del voto popular hacia los jueces, aunque es un experimento, pues es algo nuevo, es algo que no hemos visto. Hay experimentos en otros países donde funciona con modelos distintos. Sin embargo, sí es atípico, pero me parece que es una expresión de ensanchar las vías democráticas. Tenemos democracia para elegir al ejecutivo, al legislativo, y se ensanchan los procedimientos democráticos para que los ciudadanos participen en la elección de juzgadores. Esa reforma me parece a mí interesante. Me parece interesante también el comité de disciplina, para que se juzgue a quienes cometen actos arbitrarios dentro del Poder Judicial. En días recientes hemos visto sendos reportajazos de Zoraida Gallegos en Quinto Elemento y de Laura Sánchez Ley en Milenio, que revelan la ineficiencia de estos comités de disciplina. No se sanciona prácticamente a nadie de los jueces o magistrados. Es más, entre puestos más altos, muy poquitos han recibido sanciones, y la mayoría de esas sanciones son amonestaciones públicas o reprimendas privadas. Es decir, no hay un trabajo interno para combatir la corrupción o los malos actos, que incluso incluyen casos de abuso sexual, de acoso sexual muy fuertes, de acoso laboral, de violencia en el trabajo muy fuertes, por no mencionar los casos de nepotismo, de corrupción, de venta de resoluciones judiciales, etcétera, ¿no? Basta hablar con cualquier abogado para saber cómo funciona nuestro sistema judicial a base de billetazos, y cómo este Poder Judicial se ha lucido liberando narcotraficantes y delincuentes de cuello blanco, o perdonándoles los impuestos. Entonces, me parece un debate importantísimo para
para la 4T. Me parece que si no lo logra sacar, el presidente López Obrador tendría esa espina hacia el final de su sexenio, y Claudia Sheinbaum arrancaría su gobierno con una derrota política en el Congreso. Entonces, habrá que seguir, los siguientes días serán claves para ver qué tanta fuerza logra finalmente poner la oposición, o si se cumplen las versiones de que alguno o algunos legisladores darían su brazo a torcer, como el caso de Yunes, que se ha publicado en la prensa en estos días. Sí, filtraciones y rumores de que le estarían haciendo manita de puerco, ¿verdad? A ver, yo sugiero, a reserva de lo que nos diga Dani en este tema, para irlo cerrando, pues ahí tienen a Alfonso Cepeda Salas, que es el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que les dé, no sé si Cepeda Salas haya dado clase alguna vez frente a grupo, porque luego se da eso, que andan tan ocupados en la grilla que no están frente a grupo y nunca pasaron frente a grupo. Pero bueno, esa sería mi propuesta para que les dé una clase rápida de matemáticas y y demás. Dani Pastrana. Sí, más allá de las matemáticas, que sí me parece poco serio, pero me parece poco serio de uno y de otro lado, o sea, tanto del Congreso o de los legisladores diciendo esto del 33.5 y con 85 lo hacemos, etcétera, como lo que ha estado haciendo también el Poder Judicial en el sentido de, bueno, a mí me pareció ya realmente un despropósito total que 8 ministros de la Corte anunciaran su huelga, que se sumaban a la huelga. O sea, imagínense que porque el gobierno o porque no les gustan las decisiones de la Corte, el presidente y su gabinete anuncien que se van a huelga, o sea, en paro, le avisen a la nación que se van a paro porque no están de acuerdo con las decisiones de la Corte. O sea, me parece que de uno y otro lado también se han tomado las cosas pues con bastante ligereza, y en el caso hablabas hace un ratito de Norma Piña con esta presentación al cuarto para las 3, mientras ya lo están votando en comisiones, que dice uno, pero ¿por qué no presentaron esa reforma alternativa durante los meses anteriores? O sea, el presidente López Obrador entregó su propuesta el 5 de febrero. Tuvieron muchos meses para presentar su propuesta alternativa, una propuesta, digamos, seria, pero no lo hicieron porque pues no pensaban que podían tener, o sea, como que creo yo que subestimaron la posibilidad de que hubiera esto del plan C, de que hubiera una mayoría legislativa tan fuerte, como que le estuvieron apostando a que eso no ocurriera, y ya como una medida desesperada de último momento en el tema de que, o sea, ya cuando eh, parece que es la última opción, entonces sí parece que pueden ponerse a trabajar seriamente en una propuesta alternativa, que no necesariamente es una alternativa como tal. O sea, lo que presenta ayer la ministra Norma Piña es obviamente una reforma bastante amplia, bastante más grande del sistema de justicia, que habla de fiscalías, habla hasta del sistema penitenciario, habla, pues sí, de derechos humanos, de víctimas. Es una cosa de mucho más largo alcance, que claro que tendría que ser una discusión mucho mayor, y que incluso parece de pronto que también es como para retrasar o no permitir ahorita que se reforme estas cosas, que son más bien reformas a la estructura de las cúpulas del Poder Judicial, digamos, una cosa más administrativa, y entonces detener ahorita que no sea eso y confundir un poco con la idea de que se necesita algo más grande. Sí sabemos que se necesita algo más grande, sí sabemos que se necesita una discusión mayor, pero justo tratar de arreglar todo el sistema de justicia, pues se va a llevar muchísimo más tiempo, y eso al final de cuentas parece como también una forma como de dilatar una cosa que es urgente. ¿Qué es lo que incluye esta reforma? ¿Cuáles son los 3 puntos de esta reforma? Puede haber más,
pero, y uno muy polémico, que es el que incluyeron de último momento, que ese yo creo que yo estaría muy en contra, que es la creación de la figura de los jueces sin rostro. Pero los otros son que se ajusten los salarios, los super salarios de 2,000 y cacho jueces y magistrados del Poder Judicial que ganan más de lo que establece la Constitución, más de lo que gana el presidente, que yo creo que eso no se necesita esperar a una larga discusión para que todo el mundo diga estamos de acuerdo. La otra cosa es que se cree un tribunal independiente para definir o para sancionar a los jueces, porque este este Consejo de la Judicatura no solo ha sido un fracaso, sino también ha sido cómplice por omisión de esta enorme corrupción que hay, y como bien decían estos reportajes que se han publicado en estos días lo dejan muy claro. Y la otra cosa, el otro punto es la votación directa, el voto popular, que efectivamente no es una cosa que ocurra en otros lugares del mundo, pero yo digo, pues, si tenemos, o sea, si ponemos a votación a jefes de gobierno, alcaldes, síndicos, presidente, legisladores, diputados, senadores, y tenemos los mexicanos suficiente capacidad para discernir a quién queremos de alcalde, pues ¿por qué no podríamos tener también capacidad para discernir a quién queremos de jueces ya una vez que conozcamos lo que han hecho, lo que no han hecho, cuáles son sus sentencias, cuáles son sus capacidades, cuál es su trayectoria y cuál es la preparación política que tienen? O sea, cuál es la preparación jurídica, ¿no? Yo creo que es una, pues es un error el del discurso que nos estén diciendo que la democracia está peleada con la carrera judicial. O sea, el hecho de que tengamos la posibilidad de decir, bueno, estas personas están en posibilidades de ser electas y esta es la carrera que tienen, pues los ciudadanos bien podemos, como en otros casos, ponernos a ver si nos parece bien, mal, regular ese candidato, como en todos los demás cargos de elección popular que tienen que ver con los otros dos poderes, tanto el ejecutivo como el legislativo. Y entonces, bueno, creo que es eso, creo que ahorita sí está la decisión en ese punto no solo de los 43, también si falta alguno de los senadores, o sea, no nada más es que voten en contra, o sea, los senadores que no participen también pueden reducir ese promedio, pero más allá de ese promedio yo pensaría que tenemos que revisar muy bien cómo ha sido esta negación tan fuerte que hay tanto del Poder Judicial como de muchos abogados, insisto, que no todos son solo del Poder Judicial, pero de aceptar que tiene que modificarse esa estructura y que no tienen que tenerle miedo nadie a que la ciudadanía pueda también llevar esa fiscalización y esa toma de decisiones, ¿no? Creo que eso es para mí lo más importante, Marta Olivia. Perdón que me extendí, pero pues ya me emocioné de estar escuchando acá a los compañeros. No, muy bien. Y para cerrar este tema, si les parece, vamos a ver el tuit de la ministra Loretta Ortiz, donde señala que por decisión mayoritaria en sesión privada el Pleno de la Corte acordó mantener la suspensión de actividades y limitar el trámite y resolución de asuntos aquellos de naturaleza urgente. Y en una parte de la carta que hace de esta motivación, ella votó en contra, ella quería regresar a trabajar y ella subraya esto. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe asegurarse de emitir todas sus resoluciones de manera expedita, completa e imparcial. Por eso ella señala esto, pero justamente es lo que no ha hecho la Corte. Es decir, no ha estado, es un contrasentido. Pues ahora simplemente están un poco en suspensión, pero la Corte no se ha distinguido precisamente por eso. Si les parece, hasta aquí dejamos el tema y vamos al otro que tiene que ver, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy confirmó que su hijo Andrés López Beltrán sí tendrá un cargo de dirección en Morena. No ha aclarado cuál sea, si es de secretario general,
sí, de secretario de organización, y recordar que él ya pues tuvo un papel anteriormente en la, sobre todo en la campaña del 2018, muy centrado en lo que fue la Ciudad de México. Jorge Meléndez, tus consideraciones. Pues a mí me parece no muy correcto, por no decir que incorrecto, que Andrés Manuel López Beltrán, que ha tenido desde tiempo atrás un apoyo a su papá y un protagonismo, y ha andado por aquí por allá, sea ahora o sea próximamente, perdón, el secretario general de Morena. Y creo que esto le hace mal al propio Andrés Manuel López Obrador, porque el famoso nepotismo mexicano es tremendo. Ya vimos a un presidente que terminó verdaderamente vapuleado, José López Portillo, cuando hizo aquello que su hijo era el orgullo de su nepotismo. Ya vimos también en el caso de Miguel de la Madrid que después de que hizo rectificaciones de que no había dicho que Carlos Salinas de Gortari se había robado la bolsa secreta de la presidencia, la partida secreta de la presidencia, cómo impulsaron a su hijo Enrique de la Madrid, y ahora hasta este jovenazo, para mí, quería ser candidato a la presidencia, y pues el número de votos que sacó, creo que fue no ni los esperados en su casa. Y hay esta circunstancia en México, y yo creo que sería, para mí, desde mi punto de vista, no muy favorable para el segundo piso de la 4T que Andrés Manuel López Beltrán sea el secretario general. Yo creo que se pueden impulsar estos proyectos que están en marcha y muchos otros, que son en efecto muy debatibles, discutibles, y yo creo que aquí nadie puede decir que tiene la verdad en su mano, ni siquiera los especialistas. Los especialistas incluso ya han desaparecido en muchos sectores, pero a mí no me gusta la idea por lo que he expresado anteriormente y porque creo que no tiene ningún sentido que se pueda realizar esto, sino dejarle el campo abierto a Claudia Sheinbaum, quien ha aceptado correctamente arropar a una serie de personajes que vienen de Andrés Manuel López Obrador, y lo va a hacer con otros más, con algunos exgobernadores que ya hablábamos anteriormente, que a mí no me parece pues que este señor Cuauhtémoc Blanco esté de diputado, no me parece que Cuitláhuac García vaya a tener una posición en el próximo gobierno. Ya se habla que este señor que estuvo en Pemex, Octavio Romero, quizás vaya al Infonavit, y creo que pues son muchas cuestiones que el común de los apoyadores de López Obrador desde hace mucho tiempo, entre los cuales estoy yo, pues no vemos muy bien que se habla. Hoy hay, por cierto, una cifra, y en la Cámara de Diputados básicamente solamente el 4.3% son de nuevos integrantes y de jóvenes. O sea, se repite y se repite y se repite en la clase política una serie de personajes. Y yo creo que eso no le hace bien ni al país ni a la transformación. Soy muteada, una disculpa. Salvador Frausto, ¿qué agregarías o qué implicaciones tiene esto? Hay una palabra, hay una frase que el presidente dijo
hoy en la conferencia matutina. Él quiere ayudar a consolidar Morena, no voy yo a influir en nada, pero él sí quiere participar y quiere apostar a ser electo, es decir, no impuesto, y yo ya no tengo nada que ver con eso, porque además yo me retiro. Sí, yo aquí difiero de mi querido amigo Jorge. A mí me parece que el hijo de Andrés Manuel tiene derechos políticos, derechos como ciudadano para poder dedicarse a la actividad que mejor le guste. En este caso, la política, pues ha crecido en esos terrenos, es natural, ya ha participado además en tareas políticas, en las campañas de su propio padre en el pasado. Y bueno, yo creo que él tiene derecho, hay muchos ejemplos, los hijos de Cuauhtémoc Cárdenas, por ejemplo, de muchos otros políticos, de Miguel de la Madrid, etcétera. Hay ejemplos de gente que sigue los pasos de sus padres, igual que en el caso de los dentistas o los abogados. Eso ocurre con mucha frecuencia. Me parece que no debería limitarse los derechos políticos y me parece prudente también que no le hayan dado algún puesto político durante el sexenio de su papá. Es decir, como que fue muy transparente Andrés Manuel López Obrador durante todo este tiempo, al decir que él no se hace, que sus hijos son adultos y ellos se hacen responsables de sus actos y de sus decisiones, pero que no iban a participar en política mientras él fuera presidente de México. Ahora bien, me parece que también expresa esta situación uno de los temas más interesantes del final del gobierno saliente y del inicio del próximo gobierno, que es la tensión que va a haber entre el obradorismo puro y lo que podríamos llamar el claudismo, es decir, ya vamos a ver, hay una tensión, ya la vimos en el nombramiento del gabinete en el cual, pues por tratarse del primer gobierno de Morena, pues vemos que repiten muchos de este gobierno, de este sexenio, en el gabinete de Claudia. Sería más o menos natural si recordamos los gobiernos priistas en los cuales, pues los secretarios o los funcionarios con cierta experiencia que mantuvieron buena relación, lealtad o eficiencia en sus labores como funcionarios públicos, pues pasaron a los siguientes sexenios. Pero esa tensión entre el obradorismo puro y el claudismo me parece que va a estar presente, que tiene que tener mucho talento político y mucho olfato Claudia, porque la popularidad con la que sale el presidente López Obrador es brutal, el arrastre que sigue teniendo es enorme. El compañero, creo que ya lo he comentado en este espacio, que hace las crónicas del adiós para Milenio, Carlos Díaz Barriga, en sus crónicas relata ha acompañado todos estos días al presidente y la cantidad de gente que está buscando sobre todo al presidente López Obrador para despedirse con un dejo de nostalgia muy fuerte. Claudia podría pagar un costo de popularidad y de respaldo social si se aleja mucho de las posiciones del presidente. Entonces es un reto complicado mantener continuidad y a la vez poner su propio sello, su propio estilo de gobernar. Ese serán las acciones iniciales que marquen mucho del devenir político del país. A mí me parecería que debemos de correr hacia una mayor institucionalidad en la medida en la que un presidente tan carismático es atípico en nuestro país. No veíamos algo similar desde Lázaro Cárdenas, y este presidente sale con una fuerza y un empuje social muy, muy fuerte. Entonces no la va a tener fácil Claudia en saber cómo ir tomando decisiones, cómo ir tomando acciones para poder colocarse. Y la incursión del hijo de López Obrador me parece que es una señal de pues que el obradorismo puro ahí está, ahí están los cercanos, y vaya, pues es su hijo quien aprendió de lo bueno y
las maniobras del padre, digamos. Así es. Dani Pastrana. Fíjate, Marta Olivia, que yo estoy de acuerdo en parte con los dos. Hay Qué una, bueno. creo Gracias. creo que Salvador tiene mucha razón en lo que dice de que Andrés Manuel López Beltrán tiene derechos políticos, no participó, se hizo a un lado mientras su papá pues fue presidente, pero pues tiene el derecho de, si quiere seguir una carrera política, pues tenerla. Y creo que, pues sí, ejemplos hay muchos. Salvador, yo estaba pensando hace un rato, decía, pues ahí están los Bush, ahí están los Arévalo en Guatemala, acá están los Cárdenas, que fue uno presidente, y luego el otro candidato y jefe de gobierno, y luego el nieto también gobernador, y ahí tienen su carrera política, ¿no? Entonces creo que en ese sentido no debería generar un problema mayor, o sea, y que lo que tendría que evaluarse de él es como su desempeño, básicamente, lo que pueda hacer o no hacer y sus propias acciones y no las otras. Ahora bien, también creo que tiene razón Jorge cuando habla de, es que el contexto que tenemos, la fuerza con la que, pues justo con la que sale López Obrador, la imagen que tiene y pues es como darle herramientas, pienso yo, a la oposición para tener un elemento más para decir, ya saben cómo, sí, ya vieron cómo si quería reelegirse, y como no se reelige, pues entonces como su alfil, su caballo de Troya o lo que quieran llamarle, su elemento como de mantener un pie ahí en el gobierno y no retirarse, pues es el hijo, ¿no? Porque además en México tenemos esta cultura, eh, sí, pues de los juniors, ¿no? De los hijos de políticos que no han mostrado mayores capacidades que ser hijos de políticos y que representan casicazgos familiares. Ese es el contexto de México. Y entonces también, pues en ese sentido, también creo que tiene razón Jorge, en el que pues es como dar elementos para que estos discursos que han también sido de parte de la oposición muy insistentes, pues aparentemente o para algún sector de la población tengan sentido. Entonces creo que no, o sea, habrá que revisar más bien si efectivamente entra a, por la vía de ser electo y no por la vía de una designación directa, cómo es el proceso, eso es importante, ver cómo va a ser el proceso de selección de Morena. Hasta ahorita, pues lo que tenemos son casi candidaturas únicas, ¿no? O por lo menos avisos de candidaturas únicas, tanto para la presidencia como la Secretaría General. Y pues ahí lo que tendremos que ver también es, pues, básicamente cómo se va comportando el partido y que tiene que dar muestras, creo yo. Creo que esta mayoría tan grande que tiene Morena, tanto en el tema de la diferencia de la votación con la que llega Claudia Sheinbaum a ser presidenta, las mayorías legislativas, las mayorías de las gubernaturas también son mucha responsabilidad, y esa responsabilidad obliga a Morena a establecer también formas democráticas y transparentes en sus procesos internos. Y eso es lo que quisiéramos, o sea, lo que yo pienso que tendría que empezar a trabajar seriamente dentro de Morena. Bien, bien, tenemos ya, estamos casi cerrando, tenemos 2 minutitos para postrecito, dejamos pendiente lo del enfrentamiento entre militares y hombres armados en Culiacán y el tema que ustedes quieran hablar. Jorge Meléndez, tu postrecito, 2 minutitos cada uno. Bueno, yo quisiera insistir sobre el Poder Judicial, que ha sido manejado al arbitrio de los presidentes. Escuchando a Lorenzo Meyer, decía que Gustavo Díaz Ordaz había enviado a un presidente de la Suprema Corte y luego se arrepintió, pero yo recuerdo muy bien que un señor que se llama Carlos del Río, o se llamaba, no sé si haya muerto, mis disculpas si ya murió, fue
no solamente representante de Carlos Salinas de Gortari en la toma de posición de un presidente en el Ecuador, sino además después lo hicieron embajador en Portugal. O sea, de ese tamaño es la situación de la Suprema Corte de Justicia con el Ejecutivo. Y ahora, en efecto, la señora Norma Piña, que se distinguió por no pararse en un 5 de febrero cuando fue el señor López Obrador, como han dicho mis compañeros, al cuarto para las 12, pues saca una serie de reformas y tiene razón quien señaló que pues ella no está de acuerdo con esta paro de actividades, huelga o como le queramos llamar, porque dice, vamos a atender los asuntos urgentes. Bueno, no es urgente todo lo que han hecho de liberar narcotraficantes, los cuales, insisto, muchos de ellos están en Estados Unidos felices de llegar allá porque están en una situación de testigos protegidos o de testigos cooperantes, pero andan libres y con sus millones en Estados Unidos. Y desde acá no se ha dicho más que en los medios ese asunto en Estados Unidos, que también tiene muchos negritos en el arroz, no solamente esos. Y ahorita que decía Daniela Pastrana, digo, bueno, hace poco un personaje descendiente de la familia Kennedy, para mi asombro, declinó participar a la presidencia de la República y le dio el apoyo a Donald Trump. Yo digo, Dios mío, es que, bueno, uno no puede decir, pues yo soy honesto y por lo tanto mi hijo va a ser honesto. No, cada quien, y creo que tiene razón, mucha razón, Daniela Pastrana, Morena tiene que reformarse, ya que está pidiendo reforma al Poder Judicial y todo esto, reformarse y hacer sus votaciones, y no solamente eso, no tiene periódico, no hace actividad más que en determinados momentos, etcétera, etcétera. ¿Es eso un partido o solamente depende de Andrés Manuel López Obrador, que en efecto termina a tambor batiente su sexenio, pero tienen que reformarse muchas cosas en este país para tener partidos y una democracia más plena? Muy bien. Gracias, Jorge. Es Salvador Frausto y ya está regresando aquí nuestra queridísima Daniela Pastrana. Salvador, adelante. Gracias. Bueno, pues está la elección en Estados Unidos, muy interesante. Publicamos este domingo en la revista digital Dominga un artículo un reportaje del New York Times con el que estamos casi estrenando un convenio para Grupo Milenio, en el que cuáles son los principales financiadores de las campañas de Donald Trump y de Kamala Harris, ya que se van a enfrentar en este debate que va a ser muy importante, porque están prácticamente empatados en la mayoría de las encuestas. Algunas le dan una ligera mayoría a Kamala y otras le dan una ligera mayoría a Donald Trump, pero como sean, los estados clave están muy, muy competidos. Este debate me parece que puede ser interesante y que el gran reto de Kamala Harris, que también está en una circunstancia de buscar aportar, conseguir indecisos, pero a la vez no perder al votante que simpatiza con Biden o que simpatiza con los demócratas tradicionales. Entonces, hay ahí una cuestión en la cual se va a jugar de manera muy, hay que seguir con mucha atención cuál va a ser el discurso de Kamala, qué tan duro va a ser Donald Trump con estos exabruptos, incluso machistas o racistas que llega a tener, si Kamala lo va a sacar de quicio,
si ella va a ser moderada, si va a mostrar el carisma que ha mostrado en algunas de sus apariciones públicas, pero también en otros momentos muestra, se le nota como con discursos muy confusos. Me parece que tiene que dejar muy claro el mensaje de que ha aprendido de los errores y de los aciertos del gobierno Trump, de Biden, donde ella participó, y que puede tener la energía y la fuerza para poder sacar adelante, por ejemplo, una reforma migratoria, para poder generar acuerdos en el Congreso. Es decir, Kamala tiene ahí un reto muy interesante, y de ahí depende también mucho de las relaciones que vayamos a tener con Estados Unidos. Hay que seguir con mucha atención este proceso presidencial que concluye que ya tendrá una derivación en noviembre, y bueno, pues veremos si Trump resiste o si logran ganarle la presidencia de los Estados Unidos. Y ese debate estará muy, muy interesante. Muy bien, gracias, Salvador. Daniela Pastrana. ¿Estás muteada? No te escuchamos. Ahora sí ya. No es tanto un postrecito, o por lo menos no es dulce, sino más bien como de estos, como, no sé, pulparindos, una cosa como un poco ácida, que es estos nombramientos que se hicieron el viernes, y de último, y además con una forma muy extraña, porque no los presentó como había presentado todo su gabinete, de quienes van a ser titulares de la Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional, y bueno, pues con la sorpresa de que viene un ex Estado Mayor, director del Estado Mayor Presidencial, que además fue vocero en el gobierno de Calderón en la Sedena, un hombre, entiendo, muy discreto, Trevilla, muy preparado también, pero con esta formación también muy de la estrategia contrainsurgente, la Escuela de las Américas. Me parece que es un perfil que hay que estar mirando justo en este contexto de la parte que no nos gusta tanto de lo que ha sido la 4T, que es el respaldo mucho a ciertos sectores militares, y pues de las reformas constitucionales que también vendrían con el tema de la Guardia Nacional, ¿no? Entonces, ese como ahí, como una cosa ahorita que creo que no tenemos que dejar de ver, y no tenemos tampoco que dejar de insistir ni de renunciar a la idea de que realmente pasemos, en lugar de ir como pasando a tener siempre más apoyo o más fuerza de los sistemas más militarizados, pues más bien no renunciar a la idea de las fuerzas civiles, y de pues el fortalecimiento de las policías, que pues es una de las grandes deudas que tiene el Estado, ¿no? El tema de la violencia con la ciudadanía, y pues ese fortalecimiento y esa capacitación de las policías que nunca se lo hecho, pues que no tenemos que renunciar a eso. Y entonces sí creo que hay que estar pues atentos también a ver cómo se van no solo teniendo estos nombramientos, sino cómo va evolucionando en el legislativo la discusión sobre la Guardia Nacional, y pues la tarea que va a tener también que resolver Claudia Sheinbaum en términos de la relación con las fuerzas militares, y pues un poco para avanzar también en la reducción de la violencia. Creo que con eso me quedo. No es así muy dulce, no es muy agradable, pero también hay que ver esas cosas, ¿no? Esa es la parte que luego no nos gusta tanto de esta transformación, que pues esa parte ahí se ha quedado coja. Yo creo que sí nos ha quedado de ver la transformación. Claro, y por cierto, una excelente nota de pie de página de Alejandro Ruiz acerca de los perfiles de quienes serán los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Gracias, compañeros. No sé si alguien se oyó algo por ahí. Bueno, gracias por esta vez. De acuerdo totalmente con Daniela Pastrana. Bien, Un abrazo.
A Un ustedes. abrazo para todos. Excelente semana. Igual. Un abrazo.